Alberto Navarro nos va a hablar sobre un proyecto que es el proyecto Hispagrid, que es un proyecto que está experimentando, investigando y testeando todo lo que es los mundos virtuales en código abierto y todo lo que supone el teletransporte de un avatar de un servidor a otro, básicamente. Pero bueno, él explicará mucho más mejor de qué se basa el proyecto. Muy buenas tardes. Tengo hasta las 6 de la tarde, creo. Voy a presentaros el proyecto Hispagrid y como todo lo relacionado con lo que estamos haciendo es eminentemente visual, pertenezco además al grupo, me he dicho, el límite típico de Second Life. Pues creo que lo mejor es empezar por un vídeo que va a explicar el proyecto, el espíritu que hay en él y lo que estamos haciendo con él. Teletrabajo y de dar alas a la creatividad individual y colectiva. Un colectivo que lleva meses investigando las posibilidades de los mundos virtuales. Un grupo abierto y multidisciplinar, coordinado, colaborativo y proactivo. En evolución constante, sin tener nada que esconder, iremos haciendo partícipes de los avances a todos los interesados. Creemos en el código abierto y en la transmisión del conocimiento. En el proyecto Hispagrid, actualmente estamos probando dos plataformas, RealXten y OpenSea. RealXten utiliza el formato OGRE para el renderizado, permite la importación y utilización de meshes y la creación de avatares realistas y personalizados. OpenSea es una plataforma más familiar para los usuarios que ya utilizan Second Life. En el primer congreso sobre metaversos, redes sociales y Web 3D en Ibiza, algunos asistentes pudimos conocernos personalmente y ver que era posible crear una sinergia uniendo nuestras habilidades individuales para potenciar la utilización de software de código libre en la creación de mundos virtuales. Aquí nació Hispagrid. Los componentes del proyecto queríamos que fuera independiente y basado, ante todo, en la experiencia propia. Para acercar a los usuarios interesados en estas dos plataformas, RealXten y OpenSea, utilizamos tanto herramientas 2D como 3D. Las primeras nos permiten crear un portal donde publicar guías y tutoriales basados en nuestras propias experiencias y un foro donde los usuarios pueden consultar y resolver las dudas que vayan surgiendo. Las segundas consisten en montar plataformas operativas en RealXten, Modrex y OpenSea para testear su funcionamiento. Mucho antes de tener un servidor en marcha, empezamos a testear con máquinas propias y de aquella época recordamos con cariño los mensajes que nos dejábamos para indicar que habíamos conseguido, con éxito, entrar en el ordenador de un compañero. Luego llegó Andén 1. Lo llamamos precisamente Andén y tiene el aspecto de una estación, porque no queríamos ser un grid donde la gente se diera de alta y entrara como en otros entornos similares, sino una estación de paso donde los usuarios llegaran con sus propios trenes, es decir, sus propios sims. La base del proyecto Hispagrid son precisamente los usuarios y su participación. Gracias a la tecnología Hypergrid, pudimos estimular a los usuarios para experimentar individualmente y utilizar el Andén 1 para comunicarse con los demás y compartir sus propias creaciones. Esta vez teniendo el poder sobre todo lo que creamos, manteniendo la independencia en servidores propios, dando rienda suelta a la creatividad sin límites ni gastos innecesarios, pudiendo crear entornos de trabajo totalmente privados
o abrir las puertas de nuestras casas para compartirlas con los demás. Bueno, como habéis podido ver, en el proyecto Hispagrid estamos trabajando en dos plataformas, OpenSim y RealXTem. Asimismo, en el portal veis que también tenemos una tercera plataforma, que es Modres. En realidad, Modres es una suma de las otras dos y ahora explicaremos un poco sobre ella. En febrero de este año se cumplieron 2 años de la aparición de OpenSim. Las versiones de OpenSim, que están numeradas 0.x, inicialmente se referenciaban al tanto por ciento de los scripts de Linden que eran capaces de ejecutarse. Actualmente, que ha aparecido ya otra tecnología para crear los scripts dentro de OpenSim, que es el MRM, esto es simplemente orientativo. Lo importante de OpenSim es que tiene una filosofía que, si bien nació de lo que es el entorno de Second Life, ha cambiado a intentar ser un estándar, un equivalente a lo que es Apache para lo que son los servidores web. Está licenciado con licencia BSD, es decir, que si el producto en un momento determinado le puede interesar a quien sea, incluyendo a Linden Lab, puede aprovechar cualquiera de sus módulos para integrarlo en su código y comercializar, dejarlo cerrado, sin tener que hacer ningún otro cambio de licencia. Lo interesante de crear un estándar en lo que es una proyección de negocio y de unión de metaversos es el que puedes crear luego utilidades, como ocurre con Apache, que funcionen sobre ese estándar. Ahora mismo sobre Apache pues, sabemos poner módulos PHP, Perl, Python. Lo que se intenta es que con OpenSim sea exactamente lo mismo. Los creadores y desarrolladores de OpenSim es gente voluntaria de todo el mundo. Hay algunos que son fijos, que están al principio, y otros que aparecen aleatoriamente. Se hacen aportaciones y cuando se integran dentro del código, se baja el código y se compila, y las versiones que ya están más probadas son las que se todos los posibles bugs fijados. Todos podemos contribuir a ayudar al desarrollo de OpenSim, aunque sea simplemente testeando y detectando bugs o desarrollando entornos virtuales y explicando a otros usuarios el cómo crearlos. Si os dais cuenta, con respecto a lo que es RealXTem, apareció y fue una revolución a finales del año pasado porque lo que ocurrió es que unos diseñadores de videojuegos finlandeses, utilizando la experiencia que tenían en la creación de su software, utilizaron una versión, la 0.5 de OpenSim, y crearon sobre ella utilidades que no existían ni en OpenSim ni tampoco en Second Life. El poder crear de una forma personalizada un avatar, utilizar meses de programas estándar como es 3D Max Studio o SketchUp e importarlos directamente sin utilizar las primitivas, que son las herramientas habituales de construcción, tanto en Second Life como OpenSim, fue algo realmente revolucionario, sobre todo para profesionales que querían crear entornos de construcción con diseños de edificios o de esculturas que se salieran de las limitaciones propias de las primitivas, incluso de las sculptures. Asimismo, el poder utilizar multimedia dentro de lo que es el entorno virtual y poder compartir escritorios vía escritorio virtual, VPCN, poder utilizar primitivas para proyectar sobre ellas navegadores web, Firefox por ejemplo, y que se pudieran visualizar directamente los vídeos de YouTube o de Flash, es algo que era realmente interesante tanto para entornos de trabajo colaborativo como educacional, universidades y de área de negocios. Tenía además una ventaja importante, y es que mientras que tanto en OpenSim como en Second Life tú puedes aplicar multimedia a una parcela, a una textura por parcela, en RealXTem no tienes límite. Tú aplicas multimedia a todas las texturas que quieras, independientemente del tamaño de la parcela. Eso te permite crear habitaciones, aulas, edificios con multitud de pantallas y de una forma interactiva que es muy, muy interesante.
¿Qué limitación tenía RealXStem? Pues que utilizaron una versión que era la 0.5 de OpenSim, modificaron el código y sobre ella pusieron las utilidades para poder trabajar con Ogre, que es el motor de renderizado libre que emplea, pero con ello se quedó paralizado el proyecto, de forma que mientras que OpenSim está sacando prácticamente una versión cada semana, pues esta versión se quedó congelada. Con ese motivo, desarrolladores de OpenSim y desarrolladores de RealXStem sacaron un producto nuevo, Modulus, o modular de RealXStem sobre el núcleo de OpenSim. El concepto era que sobre el núcleo de OpenSim se podían ir poniendo como plugins todas las modificaciones de las siguientes versiones de RealXStem. Esto es realmente importante porque de esta forma dos desarrollos paralelos pero distintos, como son OpenSim y RealXStem, podrían converger en un producto que fuera compatible con uno y con otro, pero que fuera actualizándose periódicamente. A finales de este mes o mediados del mes que viene, los creadores de RealXStem van a sacar su nuevo visor, actualmente denominado de una forma genérica como NG, nueva generación, que han abierto un concurso público para que los creativos puedan diseñar desde un logo a lo que es un nuevo nombre para este visor, y que va a traer cosas bastante revolucionarias. Han publicado un vídeo anticipando solamente parte de ello, pero que realmente puede ser muy interesante, sobre todo a la hora de compartir actividades como documentos de OpenOffice, multimedia y creación, sobre todo creación no solamente de edificios, sino también de elementos que actúen con físicas muy parecidas a las del mundo real, porque se van a apoyar en los distintos motores de físicas que tiene OpenSim, que los tiene con distintas características diferentes según que quieras utilizarlo, para crear un entorno de juego de rol o una reproducción de una máquina, de un desarrollo de ingeniería que tiene que ser bastante preciso. Hay una cosa muy importante en el modelo de OpenSim que ha cambiado con la aparición de la tecnología de Hypergrid, y es el que pasó de ser un concepto de un entorno cerrado que algunos teníamos en nuestras máquinas o como mucho en un servidor contratado, a que directamente podíamos conectarnos unos con otros. Tu servidor particular en tu máquina doméstica, con un servidor abierto al público, con grandes servidores como puede ser OSGrid. ¿Por qué es importante eso? Porque si queremos que haya un estándar en lo que es un entorno de multiversos 3D, hay que pensar que las tecnologías de telecomunicaciones no son las mismas en unos países que en otros. La pobreza de red que tenemos, por ejemplo, en algunos puntos de España, no es comparable con la potencia que tienen en sitios como Estados Unidos o Europa. ¿Qué significa esto? Ahora mismo, si nosotros nos conectamos, por ejemplo, a Second Life, cuando tiene un tanto por ciento de pérdida de paquetes, directamente nos echa fuera. OpenSim se ha creado de una forma modular para que sea mucho más sólido a la pérdida de paquetes y que pueda aguantar más, incluyendo en condiciones de pérdida hasta un 15% de los paquetes transmitidos. Pero es que cuando nos unimos a través de la tecnología Hypergrid, desde el ordenador de nuestra casa, como por ejemplo Andén 1, lo que estamos haciendo es compartiendo los anchos de banda del servidor de Hypergrid con el ancho de banda que tengamos en nuestra casa, que puede oscilar entre 1 y 3 megas. Si a su vez hemos subido en nuestro SIM a lo que es un grid grande, como puede ser OSGrid, y lo hemos configurado para que podamos utilizar tecnología Hypergrid con Andén 1, compartimos también con el ancho de banda que tiene OSGrid, que tiene en este momento varias docenas de servidores contratados. Eso significa que un usuario que como mucho puede recibir 1, 2, 3 amigos en su casa, puede crear actividades de trabajo colaborativo utilizando la tecnología Hypergrid, uniéndose con nosotros o con OSGrid. Eso facilita actividades que hasta ahora eran impensables, a menos que directamente las hicieras única y exclusivamente dentro de Second Life. Teniendo en cuenta que con OpenSim todo lo que construyes se queda dentro del disco duro de tu ordenador y que luego lo compartes con quien quieres y en las condiciones que quieres, te da un montón de herramientas y de libertad que
prácticamente cubre todas las necesidades, desde el punto de vista individual o de trabajos colaborativos y de proyectos serios. Si a través de lo que es Modres unimos la potencia de las meses, que nos permiten, por ejemplo, con SketchUp, con Google SketchUp, bajar lo que es una reproducción de una ciudad entera, un edificio, una estatua, como son de licencia libre, la podemos modificar para nuestro proyecto y luego a través de Hypergrid compartirlo con otros, ya podéis dar rienda suelta a la imaginación que la potencia de creación es tremenda. Si a eso le juntamos lo que es la potencia de medios audiovisuales que tiene RealXTEN, pues ya tenemos prácticamente todas las necesidades para lo que es un entorno educacional o de negocios. Pero a su vez RealXTEN tiene una ventaja, es que utiliza Python como lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación auténtico y lo que te permite es crear muchísimas más posibilidades de lo que te permite el lenguaje de script convencional, el SL que utilizamos dentro de Second Life o de OpenSim. Y a su vez Adam Frisby dentro de OpenSim ha desarrollado el lenguaje de programación MRM, que es un equivalente a César y que te permite crear registros y crear variables de acción sobre todo un grid. A través de un módulo que se llama X10, desde dentro de RealXTEN podemos actuar con hardware que a través de su interface RS232 puede, como hemos visto en el caso anterior con IBM, también manejar todo lo que es la domótica de una vivienda. Y de hecho ahora mismo están apareciendo aplicaciones muy interesantes, hay empresas tanto en Alemania como en Finlandia que están haciendo concursos para regalar su hardware a distintas ideas originales de cómo utilizar la tecnología desde RealXTEN o desde Modres con sus equipos. ¿A dónde podemos llegar? Básicamente lo que podemos imaginarnos es un futuro con lo que es un conjunto de metaversos que podremos unir con distintos protocolos. Conseguir que estos protocolos sean estándar para que no haya problemas de barreras. Conseguir que tengamos una identidad del avatar con nuestro inventario a través de unos protocolos de seguridad para garantizar el problema de la defensa de los derechos de copyright de los creadores de los objetos y que podamos pasar con ese avatar de un mundo a otro. Ahora mismo lo podemos hacer dentro de lo que es el entorno de OpenSim, el que sea compatible también con Second Life, pues ya depende de cumplir unos requisitos que satisfazcan a todas las partes implicadas, eso está claro. Pero lo cierto es que los usuarios, cuando crean un avatar y tienen un cariño, una empatía a él, y al fin y al cabo el avatar es el envoltorio de todo el inventario, de todos los objetos creados, el poder garantizar que eso nos lo podemos llevar de una a otra plataforma es un paso muy importante y que es una exigencia de los usuarios. Algo ideal en el futuro es algo que podemos ver en un vídeo, que es uno de los vídeos más interesantes que hemos visto, si consigo abrirlo, claro. Que con Mac no estoy muy familiarizado. Este vídeo es un trabajo realizado durante 2 años y que dura 10 minutos, pero que creo que plasma bastante lo que nos gustaría que fuera un entorno inmersivo en el futuro, no solamente por la satisfacción personal de querer algo, sino de querer algo con cariño para alguien que realmente apreciamos.
Creo que para el tiempo que me queda, entramos en el turno de preguntas. Sí, disculpa, con tu permiso, sí, el tiempo ya es un poco limitado, vamos un poco justos. No nos queremos olvidar, como has dicho antes también, que había unas preguntas en el foro. Entonces, casi, si os parece, empezamos por las preguntas del foro. Hay dos, una que engloba unas cuantas y otra que es más concreta. Empiezo por la más concreta y luego la de unas cuantas. Por favor, si es posible, no te extiendas mucho para también dar paso al turno de Second Life y de presencial. Bueno, disculpar por algunas palabras que salen en la pregunta, pero bueno, es que es un poco explícito el personal del foro y tampoco somos nadie nosotros para cortar nada de lo que ponga, ¿no? ¿Realmente pensáis que se puede montar una red OpenSIM aquí en España con esta mierda de ancho de banda de subida que nos ofrecen a precio de oro, con toda esa mierda de microcortes, con toda esa latencia en las comunicaciones, ping muy alto, y todo ello empeorado por esta banda de dirigentes de pandereta manejados como marionetas por las multinacionales de contenidos? Esta pregunta de JJ, parte he contestado ya antes. La forma de conseguir una red de metaversos basados en OpenSIM es el que la tecnología de tenga en cuenta esos imponderables de red pobre en muchos sitios, no solamente en España, sino en otros. La forma es uniendo con grids como el que tenemos nosotros, como Hispagrid o como OSGrid, los grids locales, para que de esta forma podamos compartir ancho de banda y la carga de transacciones esté equilibrada. Muchas gracias. Noel plantea unas cuantas, las voy a hacer todas seguidas y dice: servidor de apariencia universal válido para todos los metaversos, servidor de inventario igual universal, uso de una moneda universal para todos los metaversos, los tres propiedad del usuario y no de cada metaverso, teleporte entre todos los metaversos, futuro de Second Life. ¿Por qué no se fijan versiones de OpenSIM antes de pasar a la siguiente? El tener un inventario común, un usuario único y que tenga todas las características de seguridad a través de OpenID, GPG, etc., es algo que se llegará tarde o temprano. El que lo acepten todas las plataformas ya depende de la plataforma. Las plataformas de software libre no tienen mucho problema para aceptarlo. Hay alguna que seguramente preferirá tener su propio entorno y darse de alta a través de una web y demás. Lo que puedan querer otros, como por ejemplo Linden Lab, ya es un tema de ellos. Si se llega a un consenso garantizando que la autentificación de edad, identidad de la persona y propiedad de sus objetos satisface a todas las partes, desde luego será más fácil llegar a un consenso que si hay algún obstáculo en ese sentido. Con respecto al tema de moneda única, pues yo creo que al final será todo a través de PayPal y que cada uno sea la divisa local de su país, eso está claro. El tema de las transacciones económicas y cotizaciones, eso ya pasa a economía y en efecto, las monedas electrónicas también tienen fluctuaciones y se valoran de forma distinta, pero eso ya es un tema de economistas y profesionales y ahí no puedo aportar mucho. La siguiente pregunta era con respecto al futuro de Second Life. Hombre, yo tengo claro que Second Life es el mayor repositorio de usuarios que se introducen al concepto de lo que es un metaverso que existe hoy por hoy. Desde el punto de vista de compatibilidad, pues lo lógico es que se intenten coordinar esfuerzos. Más que nada porque hay una riqueza en el potencial de los usuarios que en un momento determinado puede que el concepto de Second Life les constriña, les limite y ya quiero pasar de construir edificios o de construir estatuas a tener mi propio SIM y por eso utiliza la herramienta de OpenSIM, pero que ni son enemigas ni son incompatibles, todo lo contrario. OpenSIM, al desarrollarse y perfeccionar, puede sacar a luz parte de los módulos que pueden ser reutilizables por Linden Lab, eso está claro. Y puedes utilizar las plataformas de OpenSIM para unas cosas y seguir utilizando, como lógico, Second Life para otras. Yo no veo que
haya ningún tipo de incompatibilidad ni de problema. La riqueza que tiene el entorno de software libre es que todos los días aparece gente brillante que aporta cosas nuevas de una forma puede que un poco caótica, no tan estructurada como dentro de una gran empresa como el Linden Lab, pero que aparecen a veces productos tan brillantes que todos somos beneficiarios de ellos, usuarios y empresas, incluyendo el Linden Lab. El por qué dentro de OpenSim no se testean mejor las versiones antes de sacar la siguiente. Totalmente de acuerdo que es un fallo. Precisamente como no está estructurado, pues aparecen esos problemas. La versión 0.6.5, por ejemplo, ahora tiene algunos problemas para lo que es el SATO Hypergrid, que la versión 0.6.491 que teníamos antes no lo tenía. Entonces, pues sí, la verdad es que se debería de testear. La ventaja es que abres en Gira un report y te hacen caso, porque como es más pequeño, le puedes chillar directamente pues, a Melanie, Diva o Adam Frisby, que lo han creado, de que la próxima vez se lo piensen más. Vas a la lista de correos, no son accesibles, y ahí también les puedes poner a caldo. Cosa que siempre nos hemos quejado dentro de Second Life, que los dioses Linden pues no nos hacen puñetero caso. Ahí sí, ahí les puedes gritar directamente. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Hay alguna cuestión en Second Life? No. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Perales. A mí me interesaría más un poquitín conocer, desde el punto de vista de accesibilidad, relacionando con el usuario que has puesto en el vídeo, que se entiende que es una persona que está incapacitada, ¿qué herramientas se tienen previstos utilizar para realmente permitir un acceso universal a este tipo de mundos, metaversos? En este momento hay proyectos de interface neurales, tiene Sony Skype, tienen algunas que están ya aprobadas. Como es lógico, si pasamos a lo que es un estándar, es mucho más fácil que los códigos sean compatibles para que las señales de entrada tengan las mismas actuaciones sobre el entorno virtual inmersivo que si no lo fueran así. Hay desarrollos sumamente interesantes, como lo que hemos visto en las presentaciones de esta mañana, y si utilizamos tecnologías como es CSAT en código o lo que es Iron Python, será muchísimo más fácil hacer las interfaces de software entre esos equipos y lo que es el entorno 3D, que si es un software privativo con código que solamente conoce la empresa, eso está claro.